Hay alerta en Colombia por informes de International Crisis Group e Inside CRIM que indican que el país hay entre 1.000 y 1.500 hombres pertenecientes a 9 grupos disidentes de las FARC. El gobierno analiza la situación para enfrentar las amenazas que puedan poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía y para la implementación del acuerdo de paz entre el grupo ya desmovilizado y en vías de formación de un partido político. Esta semana fue noticia precisamente la llegada de la personería jurídica para las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, hay grupos disidentes que estarían afectando el proceso de erradicación de cultivos ilícitos. La organización internacional Crisis Group asegura que por lo menos 1.000 hombres disidentes de las FARC están identificados. 100 líderes comunitarios advirtieron sobre la presencia de estos grupos que no se concentraron en las 26 zonas que dispuso el gobierno para su tránsito a la vida civil. Estos individuos serían los responsables de acciones violentas contra la fuerza pública y los civiles en Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Meta. Según el estudio de International Crisis Group, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro son las actividades ilegales en las que se concentran estos nuevos grupos armados. Y aunque las motivaciones para pertenecer a ellos son diversas, el Frente Séptimo es el más grande de estos. Son 400 hombres que tienen injerencia en Guaviare, Guainía, Vaupés, Bichada, suroriente del Meta y Caquetá. Sus intereses son, entre otros, el dominio del tráfico de estupefacientes. El informe de Inside Crime asegura que 400 disidentes estarían en Guainía y allí estarían los excomandantes Miguel Botache, Santillana, Jenner García Molina, entre otros. Aunque Crisis Group asegura que en Colombia las tasas de homicidios son las más bajas desde 1970, las cifras de asesinatos y desplazamientos por la presencia de las disidencias aumentaron en 2017 respecto al año anterior. Además, subrayan que durante el primer semestre del año en curso han sido asesinados 51 líderes sociales en comparación con los 26 que se presentaron en el mismo periodo del 2016. Las autoridades desplegaron el Plan Victoria para ocupar las zonas que despejaron las FARC, con 80.000 hombres en 160 municipios, pero según ellos, el despliegue en algunas zonas ha sido lento. Algunas de las recomendaciones de Crisis Group es aumentar la presencia de las autoridades en poblados aislados y continuar las iniciativas de sustitución de cultivos de coca, priorizando los pagos puntuales. Por parte de Inside Crime, la advertencia al gobierno colombiano es que si no se cumple con lo pactado en el acuerdo de paz, los disidentes podrían aumentar. Y para profundizar en este tema nos acompaña John Marulanda, analista y experto en temas de seguridad desde la ciudad colombiana de Medellín. Coronel, gracias por estar con nosotros. Carlos, buenas tardes. Estamos viendo este fenómeno de las disidencias anticipado desde incluso el momento en el cual estaban las FARC y el gobierno colombiano negociando en La Habana. Se vislumbraba esa posibilidad de hombres y mujeres que quedarían en armas bajo el control del negocio del narcotráfico. ¿Tienen esa motivación solo el narcotráfico o también podrían enarbolar otras motivaciones, quizás políticas? ¿Esa sería la situación que están viviendo las disidencias? Bueno, esas disidencias en realidad habría que empezar a discriminarlas. En primer lugar, los jefes de las FARC sabían que el gobierno no les iba a cumplir y no pueden argumentar nada en contra ni hacerse ver como víctimas. Ellos saben que el Estado colombiano ha sido tradicionalmente inoperante, mucho más en las zonas en donde ellos escogieron quedarse y que han venido dominando o controlando desde hace muchos años. Luego ellos sabían a qué estaban jugando. En segundo lugar, los jefes de esta organización ya están usufructuando los beneficios de pertenecer al Estado. Tienen sus carros blindados, tienen sus aviones, sus helicópteros, sus escoltas, todos los demás. Queda la base que es la que está esperando que el gobierno les cumpla con los proyectos. Y de esa base es donde están saliendo la gente que está volviendo a armas bajo la dirección de la franja media, o sea, los mandos medios, que son los que no le ven mucho futuro a esto, cambiar los ingentes ingresos de narcotráfico que tienen y el dominio territorial que mantienen por unos beneficios del Estado que aún son muy pocos, gaseosos, y no se sabe si se van
y organicen de nuevo estas disidencias que ya están casi en 16 departamentos y como dicen los informes ya van por el orden de los 1.400 hombres. Yo creo que esto va a seguir avanzando y va a ser un verdadero problema para asentar definitivamente la paz en Colombia. Precisamente ese surgimiento de las disidencias, más otro tema que ha sido álgido esta semana en Colombia, que es la falta de acuerdo dentro del Congreso colombiano para aprobar lo que tiene que ver con la justicia especial para la paz. Esa suma de esos dos elementos que parece que están generando tanta distorsión en el posconflicto, nos están presentando una tormenta perfecta. Quisiera decir que el gobierno logra la firma de un acuerdo de paz, pero no está logrando el posconflicto. Estamos en ese escenario. Es un escenario poco deseable, por supuesto, pero fue un escenario que se previó desde el principio, por lo que hemos venido criticando, no la necesidad y la querencia de paz, que la tenemos todos los colombianos, sino la manera como se hizo este acuerdo. Ahí está la demostración palmaria que las críticas que se hicieron a ese acuerdo realmente eran serias. Mire, ese escenario es muy complicado y la razón básica es porque el narcotráfico, al menos los cultivos ilícitos, origen de todo este narcotráfico, siguen avanzando en Colombia de manera descontrolada. Los planes del gobierno, tanto de erradicación como de sustitución de cultivos, no han dado los resultados y ahí están las estadísticas para probarlo. La presión de Estados Unidos sigue aumentando. El embajador Whitaker lo ha dicho varias veces públicamente, el señor Barry, el secretario de Drogas, McCaffrey, lo dijo también varias veces, el general McCaffrey lo dijo. El presidente Donald Trump se ha referido a esto como un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Luego hay una presión muy grande por parte de Estados Unidos y frente a eso el gobierno colombiano se ve impotente con sus planes para por lo menos contener el avance de los cultivos que avanzan desbordadamente. Mientras esto sigue así, el escenario que se ve es muy complicado. Agréguele la minería ilegal, agréguele el coltán que están sacando por el Bichada y el Baupés, y aún los que están dentro de las zonas y que aceptaron avenirse al acuerdo y que están en las zonas de concentración, que ahora son zonas de estabilización, bueno, un título grande que le puso el gobierno, de ahí están saliendo, informes de inteligencia lo comprueban, grandes presiones de extorsión, especialmente en el Caquetá, en el Putumayo y en el Catatumbo para las comunidades vecinas. Entonces, ante esta realidad es muy difícil decir que la implementación de los acuerdos pueda llegar a ser exitosa. Coronel Marulanda, ¿qué capacidad militar tienen esas disidencias? Si es que supuestamente las FARC en esas zonas de concentración entregaron las armas, ¿de dónde estarían echando mano para rearmarse y reasentarse en esos territorios? Respecto a la entrega de armas, ese es uno de los grandes capítulos oscuros de este proceso que todos los colombianos vemos. No hubo claridad sobre la entrega de armas, ellos no entregaron todas las armas, es claro dónde están los misiles, nunca se habló de los misiles, y fuera de eso está lo del caso de las caletas. ¿Dónde están las caletas? Hay un texto que explica muy bien, es un texto que se llama Las caletas de las FARC, creo, de un periodista Exeomo Cetina, en donde él entrevista a testigos de todo lo que sucedió ahí del interior de las FARC y demuestran o narran cómo cada jefe regional guardaba su caleta con su cantidad de dinero, su arma y su cocaína. De las 900 y pico de caletas que las FARC no declararon el acuerdo, que después lo tuvieron que hacer debido a las denuncias que hizo la fuerza pública, ahí hay una cantidad de armas. Y además de eso está el dinero que reciben por narcotráfico, que les permite adquirir armas en el mercado ilícito sin ningún problema. Hay circulando en América Latina un promedio de 40 millones de armas ilegales, la gran mayoría de ellas de largo alcance AK-47. En ese mercado es muy fácil conseguir armas, más las que puedan tener. De modo que el asunto de las armas es sumamente delicado, porque no solamente para las FARC, que puede estarse desertando en su gran mayoría de este proceso que ve que no le funcionan como ellos querían, sino que se están aliando con carteles del narcotráfico dedicados a eso y en profunda conexión con los carteles mexicanos, y esto facilita mucho el tráfico de armas. Más a eso agréguele alianzas ocasionales y de oportunidad con el ELN y el EPL, que todavía enarbolan la bandera de la revolución, pero que están dedicados al negocio. El panorama ciertamente es muy complicado. ¿Y el gobierno qué capacidad
de disuasión va a tener para confrontar estas disidencias? ¿Cómo los va a enfrentar? ¿Volverán los bombardeos? ¿Volverán las operaciones en la selva? Pues mire, una confirmación muy clara de lo que acabo de decir es que el gobierno ha anunciado que va a reiniciar los bombardeos. Esta es una declaración de parte del gobierno de que la situación se le está saliendo de las manos. Ahora es solo el anuncio, es un disuasivo de emplear el arma más letal que utilizó el Estado en contra de estos grupos armados ilegales, en el caso de las FARC, para descabezar su directiva. De ese anuncio a que se ejecute ese plan hay una distancia larga. Hay que ver la capacidad logística, el presupuesto del Ministerio de Defensa ha sido recortado, elementos tan claves como las mismas bombas que se utilizarían, que no es que haya muchas en este momento, el combustible que necesitan las aeronaves, que tampoco es mucho, se han reducido mucho la capacidad de horas de vuelo de nuestra Fuerza Aérea. Y las consecuencias colaterales que esto podría traer con comunidades vecinas o circundantes a donde se realicen los bombardeos. Esto obliga a que hasta el momento se autorice los bombardeos en un proceso de escalamiento cuyo paso inicial es avisar para tratar de contener y amedrentar a ver si esta gente se aviene, como en el caso del Cartel del Golfo, se aviene a una negociación que el gobierno le va a plantear. De modo que queda esperar si realmente van a haber bombardeos y analizar cuándo, cómo, contra quién, en qué condiciones, para poder tener un panorama más claro de la capacidad real del Estado, de la fuerza legal y legítima del Estado para combatir con esta arma letal estas disidencias dedicadas al narcotráfico. Coronel John Marulanda, analista y experto en seguridad, gracias por estar con nosotros en NTN 24. A ustedes, Carlos, muchas gracias.